¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme platicarle este lamentable hecho que tuvo lugar ayer sábado, pero que bueno, vale la pena recuperar, que se dio en Morelos, cuando un comando irrumpió en un cortejo fúnebre que se desarrollaba en el Panteón La Asunción del poblado de Santa María, Aguacatitlán. Dispararon contra los dolientes. ¿Qué dicen los reportes oficiales? Hablan de 2 muertos, 2 heridos por disparos de arma de fuego. Las versiones extraoficiales señalaban más de 20 lesionados. El hecho en sí, están de acuerdo que es un hecho de terror en esta entidad que desgobierna a Cuauhtémoc Blanco desde hace ya un buen rato, pero que la versión oficial nos dice es el cártel de Jalisco Nueva Generación, son los rojos, hay disputas internas, es decir, la misma narrativa de siempre. La realidad es que ya no hay códigos, se rompieron los códigos desde hace mucho que impedían precisamente que los criminales se enfrentaran en sepelios, en bodas, en fiestas infantiles. Es decir, había un respeto de no cruzar ciertas líneas, pero desde que se militarizó el crimen organizado con la presencia de los Zetas, pues eso prácticamente se acabó, aunque es cierto, antes ya los hermanos Arellano Félix habían cruzado la línea con el caso de Héctor el Güero, el Güero Palma, pero se profundiza con la aparición de los Zetas y mucho de la violencia que vemos es legado de este grupo. Digo, el cártel de Jalisco Nueva Generación es un ejemplo palpable, una copia palpable de la forma de operar de los Zetas. Pero mire, más allá de este discurso oficial de los rojos o del cártel del Mencho, a ver, Morelos es un estado en donde la política manda al crimen organizado. Es un estado en donde los políticos, los jefes policíacos, los jefes militares influyen directamente en su acontecer y en su violencia. Muchas veces lo dejamos de lado a Morelos porque nos enfocamos en Tamaulipas, o nos enfocamos en Guerrero, o nos enfocamos en Michoacán o en Guanajuato, pero Morelos fue durante mucho tiempo epicentro de una violencia, sobre todo cuando se da el rompimiento entre Joaquín el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, porque los Beltrán Leiva eran los que operaban el estado de Morelos de la mano precisamente del entonces gobernador. No olvidemos la época anterior a esta con Sergio Estrada Cajigal, por ejemplo. Sergio Estrada Cajigal, que llegó de la mano de Vicente Fox Quesada al poder y que supo pactar perfectamente con los grupos criminales que estaban presentes en la región, de la mano de Juan José Esparragosa, alias El Azul. Y ya era el PAN que había logrado sacar al PRI de Víctor Carrillo Olea, que había detenido al Chapo Guzmán años antes, que eso le valió la gubernatura, y que sabía perfectamente que quien operaba en Morelos era Juan José Esparragosa, alias el Azul, y que incluso era su vecino, vivía a 2 cuadras o 3 casas, no mal recuerdo, una cuadra en esa circunferencia vivía el Azul del gobernador. Cuando Sergio Estrada llegó, bueno, puso hasta como jefes policíacos a herederos de Jesús Millasagua, ¿no? O sea, que fue uno de los principales narcopolicías de este país, narcotorturadores, un criminal, un sicario con placa. Y de ahí podemos partir, ¿eh? Para no irnos tanto tiempo, para no perder tanto tiempo. Graco Ramírez. Graco Ramírez, ahora operador de campaña de Enrique de la Madrid, es un personaje contra el cual y contra sus jefes policíacos se ciñen acusaciones de tortura, de desaparición, de represión, de permitir la operación precisamente de estos grupos, de empoderar a los rojos en una respuesta al cártel que en ese momento pertenecía al gobierno de Peña Nieto, que era el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa que responde a los intereses gringos. Es decir, crear sus cárteles locales que les permitan a estos gobernadores con ambiciones personales como Graco Ramírez, que quería ser presidente de este país, ¿no? Tener su pedazo de pastel. Eso es Morelos. La llegada de Cuauhtémoc Blanco, que con todo respeto, pues no gobierna él es un simple títere que está ahí metido, sí con su carisma, sí con su forma de expresarse, sí echado para adelante, pero que no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Al que le explotó Cuernavaca, le explotó Morelos, porque el hombre pues es un simple títere, así de sencillo. Ahí hay intereses más fuertes, militares, políticos, empresariales, que deciden qué son lo que pasa. No hay gobierno en Morelos desde hace mucho, sin importar el partido que sea, sin importar como Blanco, que es de Morena, o como Estrada Cajigal, que era del PAN, o como Víctor Carrillo Lea, que era del PRI. No hay gobierno en Morelos desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que hay es un estado criminal que opera de esta forma, sin códigos, sin reglas, y que mata a quien tenga que matar para institucionar la violencia como forma de control social. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.